I'm going to, it looks like Juan might be in there. Is Juan in there? I thought I saw his face. You doing all right tonight? I'm doing all right. How about yourself, Dr. Haywood? Simply wonderful. We're going to go ahead and let you get started. And I will do the honors of introducing you, and you're just going to have to translate it into Spanish, okay? All right. No problem. Thank you for the honor. Oh, man, the honor is all mine. So, ladies and gentlemen, me llamo Marcos. I serve as the provost for Grace School of Theology here in Estados Unidos. So go ahead, Omar. Damas y caballeros, me llamo Dr. Mark Haywood y sirvo como el principal, ¿no? El decano principal de la Universidad Grace School of Theology aquí en los Estados Unidos. As you can see, mi español es poquito. Como ustedes pueden ver, mi español es muy poco, muy poquito. But nevertheless, my heart is in working with our Hispanic brothers and sisters, and I'll always support Juan and Omar in their ministry efforts. Pero no obstante, mi corazón está en trabajar con todo el pueblo hispano a través del doctor Sánchez y Omar Salas, este servidor, acá en la Universidad Grace School of Theology. In addition, Juan and I, we've traveled the globe literally to places like Panama. We've just come back from Brazil. We spent some time in Portugal as well. And so we've always kind of tag teamed and translated back and forth. Adicionalmente, he viajado por todo el mundo con el doctor Sánchez, recientemente en Panamá, en Brasil, en Portugal, y pues siempre hemos trabajado en este equipo de el doctor Haywood, pues hablar y el doctor Juan, pues traducir. So tonight, I'll just pretend that Juan is here, but Omar will take the voice of Juan and do the translating. Así que esta noche yo voy a pretender que el doctor Sánchez está acá y pues este servidor pues va a servir en esta conferencia el día de hoy. This week is what we call Student Appreciation Week, and it's an honor to be able to introduce my dear brother, my dear friend, Omar Salas. Esta semana es la semana de apreciación a los estudiantes y es para mí, para el doctor Haywood, un gran honor presentar a este servidor que va a estar compartiendo con ustedes en esta noche. He has come on board to Grace School of Theology, and he's already made a big impact. Yo me he hecho parte de la Universidad Grace School of Theology y pues ya hemos podido hacer un gran impacto por la gracia del Señor. So without further ado, I present to you Omar Salas. Así que sin más palabras, les presentamos a ustedes a este servidor que está acá, Omar Salas. Sean muy bienvenidos en esta noche, damas y caballeros, jóvenes, personas de toda edad que nos están acompañando en todas partes del mundo. Para mí es un honor pues estar compartiendo con ustedes esta conferencia o webinario llamado Descubre lo mejor que puedes ser. Descubre lo mejor que puedes ser. He estado muy emocionado por todos los pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes, edificar sus vidas y pues poder contribuir para acercarlos más al propósito emocionante de Dios. Quisiera decir esas palabras. Así que estoy muy agradecido de Dios primeramente y luego del doctor Haywood, el provost de la universidad, del doctor Sánchez y de todo el equipo de Grace School of Theology por esta linda oportunidad de poder compartir en esta noche y hacer esto posible. Vamos a estar compartiendo por acá pensamientos reveladores acerca del propósito de Dios para nuestras vidas y cómo esto nos va a permitir
convertirnos en ser lo mejor que podemos ser, en ser la mejor versión de nosotros mismos. Vamos a estar compartiendo unos 45 minutos quizás. Tenemos contenido para durar 5 o 6 horas hablando, pero hemos tratado de hacer una versión resumida, condensada de lo que es prudente compartir de una sola sentada, si le podemos decir así. Y también espero que podamos luego pues tener una segunda, tercera, cuarta parte sobre estos mismos pensamientos, porque en verdad cuando uno pues se sumerge en la palabra de Dios es una fuente inagotable de revelación que nunca se acaba, y pues siempre hay pensamientos adicionales que compartir, que pueden enriquecernos. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener en esta hora. Te reconocemos a ti en toda reunión donde hay dos o más unidos en tu nombre. Allí estás tú, Jesús, en medio de ellos. Así que te pedimos, hazte presente, hazte tangible, palpable, espiritualmente hablando, para que podamos crecer a un nuevo escalón de fe en este día, Señor, y que podamos pues servirte, alinearnos más y más con tu propósito cada día, lo cual dará satisfacción a nuestro espíritu y satisfacción a nuestra alma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén y amén. Bueno, sean muy bienvenidos otra vez a esta conferencia Descubre lo mejor que puedes ser. Sabes, todos nosotros los seres humanos deseamos convertirnos en algo, si deseamos convertirnos en algo, aspiramos a lograr cosas significativas, vivir una vida relevante, que cuente para algo y que tenga significado. Nos gustaría a todos nosotros realizar cosas sobresalientes, ¿no es así? Yo creo que sí. Y esto está muy bien y es algo natural de todo ser humano, sin lugar a dudas. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y portamos algo de la naturaleza de Dios en nosotros. Y Dios es un Dios creativo que hace cosas grandiosas, maravillosas y sobresalientes. Todo lo que Dios ha hecho ha sido sobresaliente dentro del marco de su propósito, el propósito que Él le ha presignado a cada cosa. Y asimismo, cuando nosotros mostramos que queremos mostrar cosas sobresalientes, hacer, realizar, lograr cosas sobresalientes, pues estamos nada más y nada menos que mostrando la naturaleza de Dios en nosotros, quien siempre es creativo y realiza cosas grandiosas, ¿sí? Entonces, desde que éramos niños, podemos recordar que soñábamos con hacer grandes cosas, miramos referencias de cosas que a nuestros ojos eran importantes y que tenían gran significado. Estas cosas nos inspiraban al punto de poner en nosotros también el deseo de hacer cosas similares. ¿Quién alguna vez no soñó con ser un piloto de avión o con ser un ingeniero de naves espaciales, con ser médico, con ser abogado, con ser un bombero para estar en ese drama de salvar vidas, de librar las vidas del fuego, del peligro, con ser un veterinario para ayudar a salvar animales? ¿Quién alguna vez no soñó con ser Batman o Robin o la Mujer Maravilla? De alguna forma, cada uno de nosotros pues soñó con cosas grandes, ¿cierto? El deseo de hacer cosas extraordinarias y valiosas está en cada uno de nosotros y nunca deberíamos parar de soñar, de hacer estas cosas. Dios nos invita a soñar, así como usó a Abraham de referencia, le invitó a soñar cuando le dijo: sal y mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Mira la arena del mar, si la puedes contar. Así va a ser la descendencia que yo te voy a dar, la descendencia que voy a hacer brotar de tus lomos, hacer salir de ti. Entonces Dios pone visiones, imágenes, figuras dentro de nosotros para preñarnos con cosas grandiosas, con cosas valiosas, con cosas más grandes que nuestras propias capacidades que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, esto nos dice que no solamente nosotros soñamos cosas para nosotros mismos, sino que Dios sueña con nosotros, por nosotros, para nosotros, que Él introduce sueños en nosotros, y que aún cuando no estemos soñando, cuando estemos viviendo una vida sin sueños, Dios viene y nos visita y pone sueños dentro de nosotros. ¿Te recuerdas como por ejemplo cuando Dios visitaba la vida de José, el hijo de Jacob, y ponía sueños en su mente, ponía sueños
en sus pensamientos. Para José el día se había acabado, ya era hora de irse a dormir, ya era hora de irse a la cama, pero ese era el momento en que Dios comenzaba con él. José había terminado su día, pero Dios apenas lo comenzaba, ¿sí? Poniendo sueños, visiones, cosas grandiosas, le hablaba con figuras que tendrían un significado terrenal, pero palpable y tangible y real y literal, pero que tendrían un impacto y un significado eterno. Eterno. ¿Sabes por qué? Porque a través de ese sueño que se convirtió en algo real, terrenal, pues por la buena administración y el liderazgo que José ejerció en Egipto, pues las 12 tribus de Israel fueron preservadas, ¿sí? Fueron preservadas. ¿Te recuerdas de los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas? Como José bien administró los recursos que habían en sobreabundancia durante los 7 años de vacas gordas, figurativamente hablando, ¿sí? Y que por 7 años luego, 7 años de escasez, toda una nación y naciones alrededor pudieron comer. Imagínate qué grandiosa administración y sabiduría Dios le dio a José. Bueno, entre aquellos que se salvaron y que no murieron de hambruna y que fueron preservados, estaban las 12 tribus de Israel. Y entre esas 12 tribus había una que era la tribu de Judá. ¿Y sabías tú que de esa tribu vino el rey David y que del rey David vino nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, en ese sueño, fíjate lo grandioso de ese sueño que Dios ponía en José, que no solamente serviría para algo momentáneo, para las próximas 2 o 3 décadas, sino que tendría un impacto eterno, porque pensaba Dios en Cristo mientras ponía los sueños en José. Cristo que iba a ser preservado, la tribu de Judá y demás, y pensaba en ti y en mí. Tú y yo hemos sido impactados por ese sueño que Dios puso dentro de José. Entonces, Dios sueña cosas para nosotros, aun cuando nosotros no soñamos cosas para nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido tú, te has dado cuenta que Dios ha visitado tu sueño? Piensa un momento en esto. ¿Ha Dios visitado tu sueño alguna vez? Dios ha visitado mi sueño. Dios me ha llenado a mí de imágenes grandiosas, de cosas pues poderosas, cosas más grandes que mi capacidad, de hecho. Pero aún si tú sientes que Dios no lo ha hecho, ¿te imaginas a Dios entonces visitando tu mente y tus pensamientos mientras duermes? Que tu día ha acabado para ti, pero no ha acabado para Dios. Y Dios va allí a tu lecho y te visita y te preña de cosas grandiosas, ¿sí? Dios no solamente hizo esto con José, lo hizo con muchos de sus siervos desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento y lo continúa haciendo el día de hoy. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 15. Ciertamente, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Es decir, aun cuando tú no te das cuenta de que Dios te está hablando, Dios te está hablando. Dios te está hablando aun cuando tú no te das cuenta. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos. Mientras dormitan en sus lechos. Entonces, para ti, tu día podría haber acabado, pero no ha acabado necesariamente para Dios. Entonces, de esta cita, recibimos la revelación de que Dios nos habla aun cuando no estamos conscientes, ¿sí? De que a veces muchos de nosotros soñamos solamente cuando estamos despiertos en nuestros propios sueños, pero que no estamos apercibidos de los sueños que Dios pone dentro de nosotros. A Dios le encanta hablarnos cuando estamos durmiendo, así que tenemos que estar apercibidos de esto. Entonces, de aquí vamos a sacar nuestro primer principio, nuestro primer pensamiento en esta enseñanza. Y es que lo mejor que tú puedes ser, o sea, para yo descubrir lo mejor que yo puedo ser, tengo que entender lo siguiente, que lo mejor que yo puedo ser es lo que Dios sueña para mí. Lo mejor que tú puedes ser es lo que Dios sueña
para ti. Tú tienes sueños para ti, pero Dios también tiene sueños para ti. Tú y yo tenemos sueños, pero entre los sueños de Dios y los sueños nuestros, sin lugar a duda que los sueños de Dios son mucho mejores. Muchos de nuestros sueños son buenos, pero los de Dios son superiores. Se vale soñar, se vale planificar, coger un lápiz y un papel, se vale hacer imágenes en nuestra mente de cosas que quisiéramos lograr. Sí, es totalmente válido. Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros no es soñar nuestros propios sueños, sino que Dios sea que ponga sus sueños dentro de nosotros. Porque los sueños de Dios pues descubren y revelan el propósito de Dios para nuestra vida. Y no solamente esto, sino que vienen con los recursos necesarios para que estos sueños se lleven a cabo. Entonces, este principio de que lo mejor que tú puedes ser es lo que Dios sueña para ti. Este principio se debería convertir en una oración para nosotros y decir, Dios, yo quiero soñar lo que tú sueñas para mí y no lo que yo sueño para mí mismo. Yo quiero soñar lo que tú sueñas para mí y no lo que yo sueño para mí mismo. ¿Qué preferirías tú? ¿Soñar tu propio sueño o soñar el sueño de Dios? ¿Te imaginas tú a José soñando su propio sueño con su propia creatividad, con sus propias inteligencia, intelecto y demás? No, lo mejor que le pudo haber pasado a José era que Dios soñara por él. Así que es inteligente orar a Dios. Pon tus sueños dentro de mí. Si hay un sueño que yo tengo que no es tu voluntad, pues quítalo de mí y pon el tuyo porque quiero alinearme a tu voluntad. Y de aquí vamos a ir de una vez al segundo pensamiento o principio, es el siguiente, de que tú no descubres quién eres, sino quien Dios te hizo. Este pensamiento lo escuché recientemente, no quisiera tomar el crédito, más quisiera decir que con toda pues autoridad y emoción quisiera apropiarme de él en este momento, ¿no? Porque creo que es muy poderoso y muy revelador. Este pensamiento quizás parece contradecir el título que lleva esta conferencia, este webinario, esta enseñanza, ¿no? Descubre lo mejor que tú puedes ser. Pero es que no es que lo contradice, sino que lo mejor que nosotros podemos descubrir es lo que Dios nos revela y no necesariamente lo que está dentro de nosotros, como muchas veces se promueve en el mundo natural, ¿no? De que busca dentro de ti mismo las propias respuestas a tu vida, como que todo se encuentra dentro de ti. Bueno, no es así. Yo creo que todas las respuestas se encuentran dentro de Dios y lo mejor que tú y yo podemos hacer es investigar a Dios, es sumergirnos en Dios para que sea Él que revele lo que nosotros somos. Hay mucha gente envuelta y ahogándose hoy en día en una falta de identidad y buscando respuestas dentro de ellos mismos, lo cual los está llevando a parar en el destino incorrecto de Dios para sus vidas. Pero yo no descubro quién soy, sino quien Dios me hizo. Mi identidad, yo dejo que sea Dios que me la dicte, que sea Dios que me la diga. Las respuestas a mi propósito de vida no se encuentran dentro de mí mismo, sino que se encuentran dentro de Dios. Y cuando me sumerja en Él, pues entonces lo voy a poder a descubrir. Hay gente buscando respuestas a sus preguntas sin contestar en distintos tipos de fuentes que no son Dios y nunca las van a poder encontrar. Solamente en Dios lo podrán hacer. Entonces, para descubrir lo mejor que tú puedes ser, lo mejor que puedes hacer es sumergirte en Dios. En el mundo también se dice, bueno, cuando tú no sepas cuál es tu propósito de vida, cuando no sepas cuál pues es tu función, tu asignación, cuando no sepas qué hacer, pues déjate guiar de tu corazón. Deja que tu corazón sea que te diga lo que tú debes ser y lo que tú debes hacer y decidir. El problema de esto es que a la luz de las Sagradas Escrituras, dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Mi corazón me puede engañar. Mi corazón no está diseñado para guiarme, para guiar mi vida. El Espíritu Santo
es el director de mi vida. Él nos guiará a toda verdad. Así que nunca caigamos en esta línea de pensamiento de que las respuestas a mis preguntas se encuentran dentro de mí y dentro de mi corazón. No, las respuestas las tiene Dios y mientras yo me acerco a Él, pues más Él revela eso en mi vida. Este pensamiento también quisiera compartirles, y es que lo mejor que yo puedo ser no es lo que yo siento, sino lo que Dios sabe. Lo mejor que yo puedo ser no lo puedo encontrar en mis sentimientos, sino en el conocimiento de Dios, ¿sí? No es lo que yo siento, sino lo que Dios sabe. Yo tengo que empaparme de lo que Dios sabe. Yo no estoy tratando de someter a Dios a mis sentimientos. Yo estoy tratando de someter mis sentimientos a Dios para convertirme, para descubrir lo mejor que yo puedo ser. Yo no estoy tratando de someter a Dios a lo que a mí me apasiona, a mis pasiones, a mis talentos. Yo estoy tratando de someter mis pasiones y mis talentos a Dios. Es verdad que yo soy un colaborador activo para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. No obstante, debo reconocer que soy simplemente esto, un colaborador, pero no quien determina el rumbo de mi vida. Por ejemplo, yo desde niño tenía una gran pasión por la música, ¿sí? Yo no sé qué pasó, la música se apoderó de mí. Yo veía un piano, me ponía nervioso, una guitarra, yo sonaba esas teclas, esas notas musicales y era como que había un río de gozo dentro de mí con 9, 10 años de escuchar una nota musical. Y por mucho tiempo pensé que lo mejor que yo podía hacer era convertirme en el mejor músico y en el mejor productor musical, quizás. Pero un día, ya de adulto, Dios me hizo entender lo siguiente. Y es que si la música era hermosa y era grandiosa, más hermoso y grandioso es aquel de quien salió la música, ¿sí? Porque Él es el originario y el autor de la música. Y si la música en sí misma es hermosa, pues imagínate cuán hermoso y cuán grandioso y cuán poderoso es aquel que la creó, aquel que es la fuente, el originario de quien brotó música, ¿no? Ese día, ese pensamiento para mí fue transformador, fue tan revelador y tan transformador. Y de repente yo solamente pensar, soñar y respirar música, ahora comencé, Dios puso esa intriga dentro de mí, esa curiosidad, ese deseo de investigarlo, el de sumergirme en el decir, no, 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 definitivamente que Dios es más hermoso y más maravilloso que la música. Desde entonces la música pasó a un segundo plano y la palabra de Dios, el conocerle a Él, pues tomó el primer lugar en mi vida. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Comencé a sumergirme en Dios, en su palabra, a investigar los secretos transformadores de las sagradas escrituras. Y de ser una persona que no leía la Biblia habitualmente, aunque nací en un lugar cristiano, aunque tenía temor de Dios y todo eso, pero me nació, Dios puso en mí el querer como el hacer de sumergirme en su palabra. Y ahora me encontraba en la salita de mi apartamento leyendo la Biblia 3 y 4 horas al día sin parar. Era como un río de gozo dentro de mí que yo no quería que nunca se acabara porque estaba conociendo al autor de mi vida y el autor de la misma música que yo tanto amaba. Para mi sorpresa, de ese tiempo, sin yo estarlo buscando, comenzaron a nacer canciones, ¿sí? Canciones que yo no buscaba escribir, pero digamos, Dios combinó el talento de la música con su palabra. Entonces no era que Dios no quería que yo usara la música. No, 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 no. Simplemente Dios quería que yo elevara su palabra por encima de la música para complementar la música que yo aprendí a hacer desde niño y maximizar el potencial de mi música. Y comenzaron a nacer canciones. Esto no era algo que yo buscaba. Esto fue un accidente divino. Y qué bendito divino accidente que me pasó. Gloria a Dios por ese accidente. Porque luego, después de escribir muchas de estas canciones, hace algunos 20 años atrás ya, le pregunté a Dios que qué quería Él que yo hiciera con estas canciones. Y pues me sentí guiado a grabarlas. Y pues por su gracia estas canciones comenzaron a llegar
a lugares y pueden ver acá el background musical todavía, porque hasta el día de hoy hago mucha música y muchos de ustedes me conocen por mi música más que como maestro de la palabra o enseñador o pastor o lo que sea, y digo esto con toda humildad, ¿no? Y sí, Dios tomó mi música y la maximizó, la llevó a lugares que yo nunca antes había soñado. Comenzaron estaciones de radio a sonarlas, comenzó a conocerse en distintos países y ahora me comienzan a llegar testimonios de cómo vidas estaban siendo impactadas a través de estas canciones que me dio Dios, como Dependo de ti, entre otras por ahí. Las podrán escuchar en algún momento si no las han escuchado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la palabra de Dios, para yo descubrir lo mejor que yo podía hacer, la palabra de Dios fue lo que me lo reveló, fue lo que destapó el potencial escondido que había dentro de mí. De hecho, yo era, antes de este tiempo, la persona más tímida que usted jamás pudo haber conocido. ¿Okay? Yo esto de hablar en público ni en sueños, y hablar con algún tipo, quizás, quién sabe, de soltura, ni en sueños. Era muy corto de vocabulario, muy corto de palabras, pero Dios, creo yo, enriqueció mis labios, puso algo que decir en mis labios, como dice el profeta, puso carbón encendido en mí, y ahora para mí es una gran pasión, no hablar por hablar, sino dejar que mis labios sean usados para que vidas sean transformadas a través de las verdades divinas que se encuentran en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, ya aprendí que Dios no me había dado a mí espíritu de timidez, por lo cual la timidez no podía tener lugar en mi vida, sino que me dio espíritu de amor, poder, amor y dominio propio. ¿Sí? De que ya no vivo yo, Dios me dio identidad, ¿sí? Ya no soy yo quien vivo, Omar está muerto, Omar dejó de existir, y qué bueno, lo mejor que me pasó a mí fue que Omar se quitara del medio, que Omar dejara de existir y realizar el pensamiento, la verdad de que ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo dentro de mí, por lo que este cuerpo tiene que glorificar a su creador, glorificar el nombre de Dios, glorificar su palabra, ¿sí? Y pues he logrado lo que nunca el viejo hombre, el viejo Omar, pudo haber logrado por sí mismo para la gloria del Señor. Nunca soñé cantar, pero bueno, ahora Dios me ha abierto puertas para ir a distintos lugares, me ha permitido ejercer liderazgo dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, en diferentes capacidades, liderazgo, pastor, entre otras cosas, entrenar equipos de alabanza, entrenar equipos de voluntarios, poder quizás traer asesoría o consultoría, quizás a pastores que tienen preguntas que no pueden contestar acerca de cómo se corre un ministerio, y por su gracia, pues Dios me ha permitido ganar algo de experiencia para poder asistir a su iglesia, a su pueblo en esta área también. Así que lo mejor que yo puedo hacer me lo va a revelar la palabra de Dios. Así que hay un principio que quiero asociar a esto que acabo de compartirles, y es que tenemos que elevar a Dios por encima del talento que Él nos dio. ¿Sí? Para yo descubrir lo mejor que yo puedo ser, tengo que elevar a Dios por encima del talento que Él me dio. Para nosotros ser lo mejor que podemos ser, tenemos que lograr hacer esto. Por encima de lo que te apasiona, por encima de lo que te gusta, tienes que elevar a Dios, poner a Dios primero. Nuestros talentos no son nuestra guía. Escuché alguna vez y de alguna manera me dejé influenciar de este pensamiento de que para nosotros comprender nuestro propósito en la vida teníamos que dejar que nuestros talentos nos hablaran, porque estos eran un testimonio de lo que Dios quería hacer con nuestras vidas. Y aunque puede tener algo de cierto, no es la verdad quizás completa, no es el mejor pensamiento que podemos recibir, porque en verdad todos nosotros tenemos múltiples talentos, y si nos llevamos de nuestros talentos, pues pudiéramos hacer decenas de cosas, ¿sí? Entonces tenemos más bien que orar al Señor y dejarnos guiar, que no sea nuestro talento el que nos guíe, sino que sea el Espíritu Santo que nos guíe a escoger de todas las cosas que pudiéramos bien hacer, escoger la que el Espíritu Santo quiere para que seamos útiles para los propósitos de Dios y para su reino. Por ejemplo, los discípulos, muchos de ellos eran buenos en la pesca. Esto era un talento natural que ellos tenían. Eran unos profesionales de la pesca. Pero en un momento Dios vino y redefinió lo que ellos harían. Y les dijo Jesús a ellos: yo sé que ustedes saben pescar muy bien. Yo sé que ustedes pueden hacer toda una vida de eso, sostener a sus familias, hacer una gran compañía de pesca.
y hacerse ricos con esto. Pero yo los quiero hacer pescadores de hombres, ¿sí? Entonces es ahí donde tus talentos y tus capacidades se deben someter a Dios para tú descubrir lo mejor que puedes ser. Lo mejor que los discípulos podían ser no eran pescadores de peces, sino pescadores de almas, porque esto tendría un significado, un propósito, un impacto eterno. Entonces podemos aplicar esto a cualquier área de nuestras vidas. Tú puedes decir, bueno, a mí me encanta la ingeniería, yo estos cables y estas fórmulas y demás, de todo lo que tiene que ver con la ingeniería en todas sus ramas de lo que existe. Quisiera entregar toda mi vida a esto, de hacer grandes proyectos de ingeniería. Bueno, déjame decirte algo, Dios es el ingeniero de los ingenieros, tanto así que desde que fundó la Tierra, desde que puso el sol, las estrellas y la luna en su lugar, estos no se han movido del parámetro que Dios les estableció. Así que dígame usted si eso no es ingeniería, ¿no? Si te gustan las leyes, ser abogado y demás, bueno, tú tienes a la persona que Moisés subió al monte, ¿verdad? Y de allí bajó con las leyes de Dios escritas en tablas de piedra, dejando esto dicho de que Dios es el origen y la referencia de mayor justicia y de leyes que alguien pueda encontrar. ¿Te gusta la ciencia, la medicina? ¿Te gustan las flores? Bueno, Dios es el mejor florero que tú jamás hayas podido conocer. Mira cuánta diversidad de flores pues ha hecho. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que podemos apreciar en la vida. Dios está envuelto en cada una de estas cosas. Él tiene la capacidad de hacer todas estas cosas y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él porque Él entiende nuestras pasiones, pero quiere transformar el uso de nuestras pasiones quizás para que todo lo que hagamos tenga un significado eterno. Y este sería el cuarto pensamiento que quisiera compartirles en esta noche. Para yo descubrir lo mejor que puedo hacer, tengo que ponerle perspectiva eterna a mis proyectos. Ponle perspectiva eterna a tus proyectos. Piensa siempre, ¿cómo puede lo que yo hago tener un impacto en el reino eterno de Cristo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios? ¿Cómo puede mi pasión, lo que yo hago, aún mi negocio, mi carrera, mi profesión, lo que sea, cómo puedo servir para que esto contribuya al avance del reino de los cielos? Porque al final, usted y yo vivimos en esta tierra, si Dios lo permite, algunos 70, 80, 90 años, si no pasa algo antes en lo natural, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer para Dios, pues va a tener un impacto eterno. Entonces, un proyecto sin perspectiva eterna es un proyecto extremadamente limitado. En verdad, cualquiera de nosotros se podría ganar el mundo si se lo propusiera y empleara la disciplina necesaria y suficiente. Pero, como dijo Jesús, dijo lo siguiente acá. Bueno, se me olvidó poner este versículo, pero se encuentra en Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto yo me atrevo a amplificarlo un poquito. Búscalo ahí en Mateo 16, 26. Muchos de ustedes conocen esta cita de todos modos. Pero esto yo lo amplifico de esta manera. Digo, quizás todavía puedes ganarte el mundo y quizás no pierdes tu alma. También conservas la salvación de tu alma, ¿cierto? Pero, ¿qué tal tu propósito? Lo que en verdad Dios quería hacer contigo. ¿De qué te valdría ganarte todo el mundo y al final perder tu propósito y haberte perdido de ser lo mejor que tú podías ser de acuerdo a lo que Dios soñaba contigo? Sí, Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. Él tiene planes específicos, como lo dijera al salmista David, o como si dijera al salmista David, inspirado en el Espíritu Santo, de que lo que Dios había escrito en su libro desde antes desde que él estaba en el vientre de su madre, pues todo se estaba llevando a cabo, todo se estaba cumpliendo. Y eso es lo que cada uno de nosotros quiere, ¿no? Que saber, reconocer que lo mejor que yo puedo ser es lo que Dios definió de mí, lo que Dios escribió en su libro y que Él lo traiga junto con mi colaboración, ¿no? a algo real, a algo palpable, a algo tangible. Tú puedes convertir esto en una oración también. Puedes preguntarle al Señor, Señor, lo que yo estoy viviendo era lo que tú habías escrito en tu libro acerca de mí, o había algo más por ahí, había una página que me la volé, debo retroceder.
y otra vez, pues, reordenar mis caminos para que tu propósito se cumpla en mi vida. Esta es una oración que puedes hacer. Entonces, de este versículo que les acabo de compartir, de que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, quisiera compartirles el siguiente principio. No podemos hablar de éxito en la tierra teniendo fracaso en el cielo. No podemos hablar de éxito en la tierra teniendo fracaso en el cielo. Y lo mejor que yo puedo ser no es ser la persona más exitosa en la tierra, convertirme en una estrella de Hollywood o alguien súper famoso y súper poderoso y de repente la perspectiva del cielo tener fracaso. No, lo mejor que yo quiero hacer es estar aprobado ante los ojos de mi creador, de mi originario, de Dios, de mi Señor y de mi Salvador, porque al final del día nada contará en la eternidad, sino el que seas aprobado delante de Dios. ¿Te recuerdas de ese hombre rico, tan rico, dice la Biblia, que hacía manjares todos los días, invitaba amigos y tenía pues grandes fiestas y demás? No eran manjares una vez al mes ni una vez a la semana, era todos los días. Tan rico era este hombre. De otra manera se puede decir, este hombre tenía que buscar maneras creativas de deshacerse de su dinero, porque hacía manjares todos los días y aún así no se le acababa. Mire lo poderoso que era este hombre. Quizás para ese tema que estamos cubriendo el día de hoy, de descubre lo mejor que tú puedes ser, muchos buscarían a un hombre como ese, súper exitoso, súper próspero y demás, y nada de malo con la prosperidad. Yo creo que en un Dios que prospera también. Pero fíjate, había un mendigo llamado Lázaro que era tan miserable su condición que él comía de las migajas de la mesa que caían de este hombre rico y estaba lleno de llagas y los perros le lamían las llagas que habían en este hombre. Llegó el día en que ambos murieron, porque a todos nos tocará, ¿verdad? Partir de esta tierra y morir. Y ¿sabes qué? Para la gran sorpresa de muchos, el que era un millonario acá en la tierra era un miserable allá en el cielo. Y el que se hacía de rogar de Lázaro para comer, no en la mesa, sino de las migajas que caían, o sea, las sobras, pero lo peor de las sobras, comer del piso. Ahora, el que mendigaba una gota de agua, no comida, una gota de agua tan siquiera, era él en la eternidad, ¿sí? Le dijo a Abraham, manda a Lázaro para que sea me moje la punta de la lengua, ¿verdad? Y pueda tener algo de alivio, parafraseando lo que él quiso decir. Entonces, usted y yo no quisiéramos ser exitosos en la tierra y fracasados en el cielo. Lo ideal sería tener éxito en ambos, no tampoco es que vayamos a ser un mendigo como Lázaro, ¿no? Y exaltarnos o glorificarnos, cubrirnos de falsa humildad por eso, por nuestra condición tan humilde, ¿no? Y bueno, esta condición de mendigar. Pero sí que podamos estar, como dice el apóstol Juan, ¿no? Que podamos ser prósperos en todas las cosas y que tengamos salud, y así como prospera nuestra alma, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, lo mejor que tú puedes ser no es necesariamente ser la persona más exitosa en la tierra, sino que a la vez que Dios te da éxito, porque Dios da el éxito, pues que te asegures de que vayas a tener éxito en el cielo. Y aterrizando en esta enseñanza, quizás ya unos cuantos minutos más, quisiera compartirte el siguiente principio, el siguiente pensamiento. Es que conocer a Dios te dará plenitud de vida. Descubre lo mejor que puedes ser. Y lo mejor que nosotros quisiéramos ser y experimentar es tener una vida plena, ¿no? Una vida satisfecha en todas las áreas de nuestras vidas, por dentro y por fuera. Y esa satisfacción se encuentra escondida y reservada para cada uno de nosotros en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios nos dará plenitud de vida. Y yo baso este principio en lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Me encanta esta cita bíblica. Dice aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya es un hecho, no es algo que está por verse en el futuro, sino es algo que ya ocurrió. Nos han sido dadas y no por nuestra diligencia, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro intelecto, sino por su divino poder, por la intervención divina
de Dios. Y si me han sido dadas, porque a veces siento que no las tengo. Fíjese, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, para resumirle, lo material, lo que pertenece a la vida, y lo piadoso, lo espiritual, lo que pertenece a la piedad, lo cual también tiene un impacto en nuestras emociones. Entonces, todo lo material, espiritual, emocional, nos ha sido dado. Ser plenos por dentro y por fuera nos ha sido dado por el poder divino de Dios. Eso ha sido autorizado ya para que ocurra en nuestras vidas. Si ha ocurrido, ¿por qué siento que no lo palpo, que no lo tengo, que no lo experimento? Porque dice aquí muy bien que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de aquel, el conocimiento de Cristo es el medio, dice mediante el conocimiento, el medio por el cual usted y yo nos apropiamos de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Esto es lo que significa plenitud de vida, plenitud de vida, lleno por dentro, lleno por fuera, cubiertas todas mis necesidades, abastecidos no solamente para cubrir lo que a mí me hace falta, sino las necesidades de otros, bendecido para bendecir a los demás. Ah, claro, esto me hace recordar la cita que dijera el profeta Oseas, ¿no? Oseas 6:6 quizás, ahí es donde se encuentra lo que dice de que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Isaías dijo también, por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo. Esta cita de Pedro, del apóstol Pedro, viene a ser la antítesis de eso que el profeta Oseas e Isaías compartieron. Sí, lo opuesto. Isaías y Oseas dijeron que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero el apóstol Pedro me dice que mediante el conocimiento, me atrevo a decir, por la abundancia o por la presencia de conocimiento de Dios en mi vida, entonces yo voy a tener vida plena. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad. Mire qué maravilloso es esto. Entonces todo lo mejor que yo puedo ser, descubre lo mejor que tú puedes ser, se va a descubrir en la misma medida que yo conozca a Dios, mediante el conocimiento. El conocimiento de Dios es lo más importante en lo que usted y yo podemos invertir tiempo. Es lo más importante de conseguir, de adquirir el conocimiento de Dios. ¿Sí? Otro principio es que, y me faltan dos si no me equivoco, el conocimiento de Dios es lo que te da la victoria en cada batalla espiritual. Y este es otro principio ya de este último punto donde estamos tratando con el conocimiento de Dios, el cual revelará lo mejor que nosotros podemos ser. El conocimiento de Dios es lo que te da la victoria en cada batalla espiritual. ¿En qué yo baso este principio? Bueno, que si usted se fija, la batalla espiritual que tuvo Jesús en el desierto cuando Satanás vino a tentarlo para echar a perder el propósito de Dios en su vida, para obstruir su propósito. Cuando el conocimiento vamos a decirlo de esta manera, lo que libró a Cristo no fue simplemente que Él era Cristo y ya, que Él era Jesús, el Hijo de Dios, que era 100% Dios y 100% hombre. Esto no fue lo único que lo libró, el hecho de estar en esta condición de 100% Dios, sino que el conocimiento de Dios fue lo que lo libró. ¿Por qué? Porque a cada tentación que el diablo le trajo, Él respondió de la siguiente manera. Dijo, escrito está. ¿Sí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, siempre inició con un escrito está, fíjate. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo cual implica que Él conocía lo que escrito estaba. Cristo conocía lo que escrito estaba. Entonces tú vas a ser expuestos a ideas, como Cristo fue expuesto a ideas satánicas en el desierto. Y lo único que te va a poder librar en esas batallas espirituales es conocer lo que escrito está. Si Cristo tuvo que librar esa batalla, conociendo y citando y declarando lo que escrito estaba, pues tú y yo también vamos a tener que hacerlo. El conocimiento de Dios es lo que nos dará la victoria en cada batalla espiritual. Entonces, conocer a Cristo, conocer a Dios y su palabra es algo de sumamente importancia porque nos estaríamos haciendo un favor a nosotros mismos, guardando nuestro futuro
guardando lo que Dios nos ha confiado, guardando nuestro hogar, guardando nuestros hijos, guardando todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Es por falta de conocimiento precisamente que muchos hogares se van a la quiebra, que muchos hogares fracasan. Es por falta de conocimiento que mucha gente a veces pierde pues las posesiones que Dios le ha dado. Es por falta de conocimiento que la gente se ahoga en un mar de emociones que no tienen sentido, que no tienen por qué la gente ahogarse allí, pero la falta de conocimiento te hace vulnerable a los ataques del diablo, del mundo y de las personas y de ti mismo. ¿Entiendes? Entonces usted y yo no podemos ignorar lo que escrito está. Tenemos que conocer lo que escrito está, porque eso nos va a hacer fuertes y va a garantizar de que no tengamos valles ni estancamientos en el camino y que el diablo no pueda prevalecer sobre los ataques o con los ataques que hace a nuestras vidas. Entonces, el principio aquí es el siguiente, nada profundo. El principio es, escrito está, escrito está, escrito está. Ahí lo escrito está para toda situación, toda circunstancia en la vida. Y lo mejor que yo me puedo hacer a mí mismo es saber lo que escrito está. Conocer a Dios, por último, dará a luz la mejor versión de ti. Lo mejor que tú puedes ser será dado a luz en la misma medida que tú conozcas a Dios. Mira lo que dice esta cita en 1 Samuel 3, 6 al 7. ¿Se recuerdan cuando Dios llamó a Samuel cuando estaba durmiendo? Y pues Samuel no sabía, no entendía que era Dios que lo llamaba. La voz de Dios sonaba tan normal, común, que él pensaba que era el sacerdote que lo llamaba. Era una voz audible, por lo menos en su interior, ¿sí? Nadie más la escuchaba, solo Samuel. Pues mira, vamos a ver lo que dice aquí. Lo siguiente, dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, esta fue la segunda vez. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí hay mucho más revelación de la que tenemos el tiempo para desenvolver en esta noche. Pero fíjate, Samuel no había conocido aún a Jehová, a pesar de que se había criado en el templo, porque te recuerdas que Samuel fue el voto que tu mamá Ana cumplió a Dios cuando ella le decía, si tú quitas mi esterilidad, yo te voy a dar ese primer hijo para que sirva en tu casa todos los días de su vida. Bueno, Dios lo hizo y aquí ella cumplió su promesa y ahora Samuel se había criado en el templo y estaba ahí en el santuario junto, bajo la tutoría, bajo la mentoría del mejor líder disponible en ese momento, quizás por lo menos posicionalmente hablando, porque su ejemplo de vida no era el mejor, en verdad. No obstante, pues estaba ahí en la mejor escuela que podía estar. Y tantos años, Samuel toda su niñez la pasó allí. No sé cuántos años tendría Samuel para este tiempo, era un joven. Pero lo que aprendemos de aquí es que Samuel, a pesar de estar en la iglesia por muchos años, no conocía aún a Jehová. Y dice en el versículo 1 que él ministraba a Jehová. Dice que él dormía allí. Samuel no iba a la iglesia, en otras palabras. Samuel vivía en la iglesia, dormía en la iglesia. Para algunos no se podría hacer más espiritual de ahí, ¿verdad? De dormir en la iglesia, quizás. Pero Samuel, a pesar de que dormía allí, vivía allí toda su vida, todavía no conocía a Jehová. Y tú y yo tenemos que aprender la diferencia entre la actividad religiosa de ir al lugar de reunión donde se invoca el nombre del Señor, ¿sí? Y estar allí y aún tener temor de Dios y amar a Dios como seguro Samuel no amaba. Pero tenemos que aprender la diferencia entre eso y lo que es conocer a Dios. Esta palabra no había conocido aún a Jehová. Es la misma palabra que se usa en Génesis 4:1 cuando se dice y Adán conoció, el verbo conocer, yada. Conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz a Caín, ¿sí? Entonces esta palabra conocer lo que significa es intimidad, tener intimidad con Dios al punto que de la misma forma que Eva concibió de Adán en lo natural, nosotros concibamos de Dios en lo espiritual. No sabemos cuánto tiempo después pasó, pero sabemos que eventualmente Samuel se convirtió
en el único en el pueblo de Israel que cumplió estas tres oficinas ministeriales. Fue juez, fue sacerdote y fue profeta. ¿Sí? Entonces, el principio aquí es que conocer a Dios dará a luz, te hará concebir la mejor versión de ti. Conocer a Dios dará a luz la mejor versión de ti. Lo mejor que le pudo haber pasado a Samuel fuera que Dios interrumpiera su sueño en esa noche. Que Samuel de repente ya se iba a acostar, su día había terminado, pero Dios apenas estaba comenzando. Y le habrá dicho, espérate Samuel, aquí vengo a tener un culto contigo ahora de verdad. Y ya vas a ver lo que es un verdadero culto. Y conoció a Dios esa noche y se fue el antes y el después de Samuel. Entonces, conocer a Dios es lo más importante que nos puede pasar y es como mejor podemos descubrir lo mejor que tú y yo podemos ser. Algo importante de notar también, y ya hemos concluido básicamente este webinario, esta conferencia, esta enseñanza. Algo importante de notar, si tú recuerdas, la tercera vez que Samuel fue donde el sacerdote Elí, no, para decirle por qué me has llamado. El sacerdote Elí entendió que era Dios que lo llamaba, por fin lo entendió. Y le dijo, mira, esa es la voz de Dios que te está hablando. La próxima vez que escuche la voz de Dios, dile de esta forma, habla que tu siervo escucha. Entonces, para usted y yo conocer lo mejor que podemos ser, también tenemos que aprender a estar bajo la mentoría de líderes que tienen más millas con Dios que nosotros, que tienen más experiencias con Dios que nosotros, porque ellos manejan secretos que aún nosotros no manejamos todavía. Fíjate que el sacerdote Elí estaba perdido, estaba descalificado por Dios, porque no tenía su hogar en orden y dejaba que sus hijos hicieran y deshicieran como mejor les viniera en mente. No obstante, aún en ese sacerdote perdido, había algo valioso, había algo que Samuel necesitaba. Y si ese sacerdote no le dice a Samuel, respóndele a Dios de esta manera, pues Samuel todavía estuviera ahí escuchando la voz de Dios sin entender que era Dios que le hablaba. Entonces estos son principios reveladores y transformadores que es bueno conocer, porque todo esto juega un papel en que se dé a luz, en que se conciba dentro de nosotros el ser la mejor versión de nosotros mismos. Hay muchas cosas más que podría compartirles, pero creo que hasta acá es una buena porción de información, de principios de revelación para procesarlos, llevarlos en oración a Dios y orar que en verdad podamos descubrir lo mejor que podemos usted y yo ser. Le voy a dar un bono adicional en lo que respecta a usted y a sus motivaciones, en lo que toca a su responsabilidad para usted ser lo mejor que usted pueda hacer. Piense lo siguiente, piense cómo quiere usted que su vida acabe. Comience por el final, mire el final de su vida, imagínese el final de su vida y piense usted, ¿qué quiere usted que se diga en el final de sus días? En otras palabras, ¿qué quieres tú que se diga en tu funeral de ti? ¿Cuál es el libreto? ¿Tendrán las personas que forzar palabras o inventarse palabras bonitas porque ya estás muerto? No debería ser así, ¿verdad? Deberíamos, con la forma en que caminamos hoy en día, nosotros mismos escribir lo que será el libreto de nuestro funeral, para que entonces se pueda decir en ese día donde ya tú no estás acá, pero personas están honrando tu memoria y tu cuerpo ya a punto de ser enterrado, con palabras dignas de una persona que vivió su vida bien, ¿sí? Que tus hijos no tengan que escribir un libreto ni tengan que forzar las palabras, sino que a todos les salga naturalmente decir cosas grandiosas de tu persona. Eso es un tip, un bono que en lo humano, yo creo que si lo escribimos y comenzamos a meditar y a reflexionar en esto, solamente comenzando por ahí también, esto nos puede ayudar a nosotros poner todo de nuestra parte para convertirnos en lo mejor que podemos ser. Pero sobre todas las cosas, como ya venía diciendo al principio, vivir una vida cerca de Dios, vivir una vida cercana a Dios y dejar
que la voz de Dios sea la voz principal en nuestras vidas, que sea Él quien dicte, que sea Él quien nos guíe, que no sea nuestro talento, ni nuestros sentimientos, ni nuestras pasiones las que nos hablen, las que nos dirijan y las que nos guíen, sino que sea Dios en todas estas cosas. Gracias por estar acá compartiendo este tiempo con nosotros. Una vez más, quiero agradecer a la Universidad Grace School of Theology por esta linda oportunidad de compartir con ustedes. Yo tengo la bendición no solamente de estar compartiendo en esta plataforma en línea en este día, sino de ser un estudiante de Grace. Y mire qué beneficiado he sido en poco tiempo. No lo digo por la enseñanza que he compartido en esta noche, sino por lo que yo sé que ha ocurrido en mi interior. He sido enriquecido sobremanera en las clases y el contenido rico al que he sido expuesto en las clases que se ofrecen acá en Grace School of Theology. Si algunos no conocen de Grace, pues les invito a que visiten la página web gsot.edu. Grace es una universidad acreditada en Estados Unidos y en Canadá, que tiene programas desde certificados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados en 9 idiomas distintos. Estamos operando en países como Nepal, Brasil, República Dominicana, México. Hay una comunidad haitiana también dentro de República Dominicana que está cursando en Grace teología en su idioma, en creol, y en muchos otros países más. Así que, sin duda, si usted siente que Dios lo ha llamado a prepararse bíblicamente a nivel universitario, pues les recomendaría que considerara Grace School of Theology como una de las mejores opciones disponibles allá. Excelente contenido, excelentes profesores. Así que gracias una vez más a Grace, y gracias también al doctor Mark Haywood, provost de la universidad, y al doctor Juan Sánchez por hacer esto posible, a Alisa y a todo el equipo técnico, Mauricio, que están detrás de la cortina, detrás de cámaras, haciendo que todo esto sea posible. Dios los bendiga ricamente, y espero que nos volvamos a ver en el futuro cercano para otro tiempo de enseñanza por acá.